Buenas noches, amigos y amigas de Canal 11 Televisión Universitaria. Bienvenidos a un nuevo programa de documentales del 11, espacio que dedica nuestro canal universitario a difundir la producción del canal y de las diferentes unidades académicas de nuestra universidad. Hoy vamos a presentar en premier también un documental realizado por nuestro canal, el equipo de producción, a cargo del señor David Antequera, de un documental, decíamos, referido a un personaje histórico de gran importancia en la primera mitad del siglo XX. Nos referimos al doctor Rómulo Herrera Justiniano, ciudadano cruceño, nacido el año 1898 y fallecido trágicamente el año 1940. El doctor Rómulo Herrera Justiniano, abogado, estudió en la Gabriel René Moreno, en la Facultad de Derecho, se graduó el año 1921, ejerció funciones de fiscal, fue concejal, sirvió en la Guerra del Chaco, fue diputado nacional, también ejerció el periodismo, fue director del periódico La Nación, docente prestigioso. Al momento en que se cierra la universidad el año 1936, él forma parte del equipo que lucha por la restauración de la Universidad René Moreno y que finalmente logra el año 1938, él como decano ya de la Facultad de Derecho, que se promulgue la ley de 24 de septiembre en el gobierno del coronel Bush, que no solamente reinstaura la universidad cruceña, sino que la dota de autonomía. Él tiene el rol histórico de ser el primer rector autonomista. El año 1938 en claustro es elegido como rector de la universidad. A él le cupo desarrollar los primeros reglamentos, estatutos de la Universidad Autónoma, el Consejo Universitario. Creó, en su afán de ampliar la actividad académica y científica, 3 facultades: la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Peritos Agrónomos y Ganadería, que el año 70 luego se convertiría en Facultad de Ciencias Agrícolas. Creó la primera revista universitaria, el primer periódico universitario, sentó las bases organizativas, institucionales y académicas de nuestra institución. Pero además de ello, él compra el terreno del campus universitario, que hoy es de nuestra ciudad universitaria. El edificio central que está al frente de la plaza lo construye él y compra el terreno de lo que es el Paraninfo universitario. Una vasta labor en apenas 2 años de gestión, porque todavía le quedaba un año para seguir ejerciendo como rector, pero lamentablemente muere en un accidente de aviación el año 1940, en el terrible accidente de Juan del Valle. Este personaje histórico, a nuestro modesto entender, uno de los mejores, si no el mejor rector que ha tenido la universidad, y una personalidad descollante en el ámbito cultural cruceño. No olvidemos que publicó varios libros, entre ellos una defensa histórica de los territorios del Chaco para Bolivia el año 1926 y publicada el 28, o su tratado sobre los cruceños y la cuestión nacional, y varios otros tratados de derecho penal en el que él era especialista. Un hombre completo, íntegro, que además murió en el cumplimiento del deber con su señora esposa, porque estaba formando parte de una comisión que visitaba Corumbá para supervisar los trabajos de construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, el año 1940. En apenas 2 años hizo bastante por su institución. Hombre destacado, injustamente olvidado, y que el 12 de mayo de este año el ilustre Consejo Universitario, en una sabia y justa y merecida decisión, ha decidido nombrar al edificio central de la universidad con el nombre del doctor Rómulo Herrera, así como una calle principal de la nueva ciudad universitaria. Para que las nuevas generaciones conozcan un gran hombre, una gran trayectoria, una gran vida dedicada al servicio, y para que sirva de ejemplo, lo dejamos en Los Creadores, en esta segunda versión, con la vida y obra del doctor Rómulo Herrera. Los Creadores. Rómulo Herrera Justiniano, una de las figuras descollantes del siglo XX en Santa Cruz de la Sierra,
fue el doctor Rómulo Herrera, hijo preclaro de esta tierra a la que sirvió con probidad, capacidad y entrega. Nacido en Santa Cruz de la Sierra el 31 de enero del año 1898, se graduó como abogado en la Universidad Gabriel René Moreno el año 1921. Desde muy joven participó en las luchas regionales que propugnaban la integración y el desarrollo del oriente boliviano. Activista destacado en las jornadas de los años 1920 y 1921, en las que demostró liderazgo, valor y compromiso. Ocupó varios cargos públicos: agente fiscal, concejal municipal y diputado nacional. Participó como soldado en la Guerra del Chaco, sirviendo a la patria en las áridas tierras del sudeste. Al retornar, finalizada la contienda, fundó el periódico La Nación, en donde escribió con claridad amor al terruño y a la patria. Se casó con la periodista Blanca Catera Pitari, quien fuera la primera mujer dedicada al periodismo en Santa Cruz, reconocida además por su producción literaria. Nacida en la Argentina y radicada en Santa Cruz, se convirtió en infatigable compañera de trabajo del doctor Rómulo Herrera. Se integró al plantel docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno, desarrollando una cátedra erudita, la misma que regentaba con habilidad y recursos didácticos, lo que le hicieron merecedor de la confianza del claustro facultativo. Escribió el año 1929 el opúsculo La cuestión del Chaco, trabajo en la que sentó su posición respecto al litigio limítrofe con el Paraguay en la víspera de la guerra. Terminada esta, escribió el año 1935 el ensayo titulado El sentimiento bolivianista del pueblo cruceño, obra en la que demostraba la lealtad de los cruceños con la nación boliviana, con el objetivo de desvirtuar la campaña interna y externa que se impulsó con la intención de hacer ver a Santa Cruz como un departamento con afanes separatistas. La universidad fue clausurada el año 1936 por disposición del decreto que obligaba a las universidades que no tengan más de una facultad a depender de la universidad más cercana. Esta medida motivó a que los profesores de la Facultad de Derecho, a la cabeza de su decano, el doctor Adalberto Terceros Mendívil, los doctores Julio Salmón, Rómulo Herrera, Lucas Saucedo Sevilla, entre otros, constituyeran un comité organizador de la universidad con el objetivo de restaurar nuestra alma mater. El año 1938, el doctor Rómulo Herrera es elegido decano y en conjunción con la Federación de Estudiantes asume el desafío de la recuperación de la universidad y su consagración como institución autónoma. Como decano de la Facultad de Derecho, elabora y remite al Poder Legislativo un proyecto de ley conteniendo las disposiciones que restablezcan la universidad, además de obtener la autonomía plena de la que gozaban las universidades de los otros departamentos del país. Luego de notas enviadas al presidente de la República, el teniente coronel Germán Bush, y a la Convención Nacional, el 31 de agosto de 1938 se obtiene la respuesta favorable del Poder Ejecutivo y la confirmación de la voluntad del Poder Legislativo de aprobar una ley reabriendo la Universidad Cruceña, hecho que se consolida con un decreto supremo el 23 de septiembre de 1938, el que es elevado a rango de ley el 24 de septiembre del mismo año. La recuperación de la universidad y la obtención de la autonomía universitaria fueron conquistas de una pléyade de profesionales y estudiantes de la Facultad de Derecho, que a la cabeza de su decano, el doctor Rómulo Herrera, consolidaron una reivindicación regional. Elegido en claustro como el primer rector de la Universidad Autónoma, el doctor Rómulo Herrera fue acompañado en estas funciones por el doctor Alfredo Jordán como vicerrector
y el doctor Miguel Antelo Parada como secretario general. El 28 de febrero de 1940 se constituye el primer consejo universitario presidido por el doctor Rómulo Herrera e integrado por el doctor Enrique Aponte, doctor Gonzalo Justiniano, doctor José Mercado, doctor Antonio Landívar Serrate, señor Raúl Otero Reich, señor Leonor Rivera Arteaga, doctor Eustacio Chávez, señor Pedro Rivero, doctor Oscar Tonelli, señor Lucindo Rosado y el doctor Miguel Antelo Parada como secretario. El doctor Rómulo Herrera es una de las figuras más representativas de la intelectualidad desde 1920 adelante. Un hombre de mucha capacidad, de mucho amor al terruño y también un hombre consagrado a las letras, casado con una digna señora Blanca Catera. Formaron, digamos, un matrimonio donde dieron ante la opinión pública de Santa Cruz una serie de orientaciones y demostraron su cultura y su capacidad intelectual. El doctor Herrera en la década del 20, en tiempo del gobierno del doctor Bautista Saavedra, Partido Republicano, también participó en las luchas en esa preocupación de que el ferrocarril de Cochabamba llegue a la ciudad de Santa Cruz y también de otra serie de movimientos regionales tendiente a dos cosas: el progreso regional y también la integración con el occidente. Tiene publicaciones muy interesantes. En el campo universitario vive una época donde estaba gobernando el presidente Germán Bush y, lógicamente, época donde surgió una playa de intelectuales con un propósito de mejorar la nacionalidad después de la Guerra del Chaco Boreal. El doctor Rómulo Herrera sentó las bases de la organización institucional y académica de la Universidad Autónoma. Adoptó los primeros estatutos autonomistas, siguiendo el modelo de la Universidad de Sucre. Aprobó los primeros reglamentos y fundó el primer periódico y la primera revista universitaria. Una de las tareas importantes de su gestión fue la creación de nuevas facultades, razón por la que planteó y logró la creación de la Escuela de Peritos en Agricultura y Ganadería, la Facultad de Comercio y la Facultad de Ciencias Veterinarias. En la gestión del rector Rómulo Herrera se funda la facultad, y esto prácticamente por lo que pasó luego de la Guerra del Chaco. Se estima que mayor daño que la Guerra del Chaco se produjo después de la guerra, con una epizodia principalmente de rabia que se dio en nuestra zona, que azotó nuestra ganadería. En esa época el presidente Germán Bush pide ayuda al presidente de Brasil y lo envían al doctor Álvaro Salles, un eminente biólogo, a que pudiera colaborar con Santa Cruz en este tema. Entre el año 38 y 39 se empieza a trabajar, se empieza a producir algunas vacunas, se ven muy buenos resultados parando estas episodias que estaban azotando el país. Y viendo esto, el rector Herrera, el rector de esa época, le envía una nota al doctor Salles, donde le pide, o sea, le sugiere que pudiese formar profesionales en el área. Él le sugiere que sean unos profesionales técnicos medios, pero va evolucionando la situación, y el doctor Salles le sugiere al rector Herrera que se forme una facultad de veterinaria, que en este caso fue fundado por el rector Herrera, y el rector Herrera le nombra al doctor Álvaro Salles como su primer director. Es bueno también ver la parte histórica, y es pues así que nosotros nos remontamos al año de 1939, cuando se encontraba como rector el doctor Rómulo Herrera. Vemos a una figura visionaria que funda la Facultad de Agronomía en esa época,
No funcionó por diversos motivos, pero fue la base directamente para que la universidad beque a 4 estudiantes que se inscribieron en esta facultad para estudiar agronomía y veterinaria, y la universidad les paga sus cursos al Brasil. Vuelven ellos y fue la base directamente para que se entre en funcionamiento la Escuela de Peritos Agrónomos, que empieza a funcionar en el año 47. La Escuela de Peritos Agrónomos cumple un rol preponderante, diríamos nosotros, dentro de la producción agrícola departamental, y fue la base también para que se crea, sobre esta base, se fundó la Facultad de Agricultura Tropical. A él le debemos la fundación de la Facultad de Comercio en ese tiempo, cuando nombró al doctor Enrique Aponte Canseco como el decano, el año 1939. Nosotros estamos cumpliendo 72 años, o hemos cumplido 72 años la semana anterior, y gracias a esta personalidad del doctor Rómulo Herrera, un rector muy inquieto y muy culto, decidió fundar la Facultad de Comercio del año 1939. Entre los años 1939 y 1940, el doctor Rómulo Herrera, de forma visionaria, comprendió que el desarrollo de la región en gran medida dependería de la potencialidad agropecuaria de Santa Cruz, por lo que no solo fundó unidades académicas relacionadas con esas áreas, sino que además becó con fondos universitarios a jóvenes cruceños para que fueran a estudiar al exterior las carreras de veterinaria y de agronomía, para que al retorno se integren a la cátedra universitaria. El rector Rómulo Herrera inició el trámite para la construcción de un edificio para la universidad, el mismo que se aprueba con un financiamiento de 500.000 bolivianos en noviembre de 1938. La obra de 4 pisos, ubicada al frente de la plaza principal, se inicia el año 1939 y concluye el año 1941, pocos meses después de su trágica muerte. Lo nombraron a él nuevamente para que organice la universidad. Y ahí fue donde él hizo el edificio ese que está en la esquina de la plaza. ¿Él lo hizo el edificio de la esquina? Él lo mandó a hacer porque había dinero para hacer y mi padre no quiso que ese dinero se pierda. Entonces, en esa esquina que no había más que no sé qué, pero no había, en realidad él hizo en la universidad, ahí él la mandó a hacer. Ahí en la plaza. Ahí en la plaza. Lo que yo me recuerdo es que lo he visto a mi padre. Yo era chica, cuando murió mi papá yo tenía 11 años, y lo veía a mi padre todos los días pasar, mirar lo que estaban construyendo con las 2 manos en su espalda, mirando lo que iban haciendo la universidad, porque él quizás lo criticaron a mi padre por haber hecho hacer la universidad, ese edificio. En su gestión, se compraron los terrenos de la zona de Palermo, hoy campus universitario. Se compró el terreno donde hoy se encuentra el Paraninfo Universitario y otros inmuebles que incrementaron el patrimonio institucional. El doctor Rómulo Herrera, además de catedrático destacado, fue jurista especializado en Derecho Penal, materia en la que destacó escribiendo varios ensayos sobre dicha área del derecho. Fue orador elocuente, escritor de notable calidad y un hombre de profundo compromiso con la región. Entendió la importancia de la educación para el desarrollo, por lo que se entregó generosamente a la noble tarea de la formación académica. Contaba con poco más de 40 años, cuando el 4 de noviembre de 1940
Acompañado de su esposa, integró la comitiva de autoridades del departamento que viajaron a Puerto Suárez a verificar el avance de la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz. El avión en el que se desplazaban, el trimotor Juan del Valle, se estrelló a causa de una tempestad, no encontrándose a la aeronave ni a sus pasajeros, sino 14 meses después. En el trágico accidente murieron, además del doctor Herrera y su esposa, el prefecto del departamento, coronel Genaro Blacut, el alcalde José Saavedra, el superintendente de la comisión mixta, doctor Adalberto Terceros, y el contralor del departamento, doctor Agustín Landívar Zambrana. Tempranamente desaparecido en el cumplimiento del deber, su obra quedó interrumpida. Como señalara compungido Leonor Rivera Arteaga, su amigo y compañero de lucha, la vasta labor rectoral del doctor Rómulo Herrera sentó las bases de lo que es hoy y será mañana la Universidad Gabriel René Moreno, ya que él inició una organización ejemplar de la vida académica y cultural de dicha entidad, dentro de una clara visión de futuro. Fue esa etapa, en realidad, como una nueva fundación de la Universidad de Santa Cruz por su impulso creador y constructivo. Rómulo Herrera es en realidad mi abuelo, a quien no tuve la dicha de conocer, ya que él falleció prematuramente en el momento más en la cúspide de su carrera. Nació en Santa Cruz el año 1900, nació con el siglo. Falleció a los 40 años en el accidente del Juan del Valle, siendo rector de la Universidad de Santa Cruz. Yo creo que él, por la etapa que le tocó vivir, es uno de los herederos de la generación de 1904. Es la generación siguiente de cruceños que se incorpora a la vida pública, y creo que él compartió, junto con la generación anterior, esa obsesión por romper el aislamiento de Santa Cruz. Creo que su obra y su vida la dedicó desde la universidad y también como diputado en sus años más jóvenes, a luchar por sacar a Santa Cruz de ese aislamiento absoluto en que se debatía esta ciudad. Esa generación soñó con los ferrocarriles, soñó con la carretera hacia el interior del país, también apoyó la salida por la vía atlántica a través del Amazonas. Los cruceños de esa época, que lucharon por vincular esta sociedad con los países limítrofes y con el interior de la República, tuvieron esa visión de que aquí se podía gestar realmente un polo de desarrollo. Y dedicaron su vida, su carrera, su profesión en pos de esta etapa. Bueno, por su profesión de abogado y su previa experiencia política, siendo realmente muy, muy joven, él transitó por la vida política en sus 20 a 30 años, y él llega a la Universidad Cruceña con el deseo de crear aquí un centro universitario para la ciudad, ya que Santa Cruz compartía con Cochabamba y no tenía una universidad autónoma propia. Esto se logra con el decreto de Germán Busch, que restituye a Santa Cruz su universidad. Y es un grupo de jóvenes cruceños de esa época la que logran la restauración de esa universidad y la consolidación de su autonomía. Y en la etapa en que lo nombran el rector, es justamente poner los cimientos de esta universidad, que actualmente ya con 70.000 habitantes es una de las universidades más grandes de este país. Por sus atributos intelectuales, por su ejemplar conducta ciudadana y por su entrega a la causa de Santa Cruz, el doctor Rómulo Herrera Justiniano es uno de nuestros creadores, figura principal del siglo XX. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno decidió reparar el olvido histórico de un hombre que prestó grandes servicios a la región y a la Universidad Cruceña, colocando el nombre del doctor Rómulo Herrera Justiniano al edificio central que el ex rector construyera en su gestión universitaria. Esa decisión del ilustre Consejo Universitario hace honor
a un extraordinario personaje que es ejemplo para las nuevas generaciones. Eso me emociona de pensar que ustedes se han acordado de él. Nadie se había acordado, esa es la verdad. Yo siempre sentí eso y ahora les agradezco de corazón por acordarse de él, que mucho amó a su universidad, mi papá. Yo me acuerdo de eso. Él dejó todo cuando ya fue rector y se dedicó a eso. Pero desgraciadamente vino ese viaje que terminó con su vida y ya no pudo él continuar todo lo que él deseaba hacer. Y le aviso que mi mamá también, porque mi mamá quería que papá haga y que viaje y que vaya. Ella lo animó mucho a mi papá. Y como ella era escritora también, ella quedó a cargo del periódico que tenían mis padres, porque mi papá era primero el director de la Nación y mi mamá quedó de pues sí, de directora. Ella dirigía el periódico, ya cuando mi papá tomó el cargo de rector, ella fue la directora del periódico y quedó en manos de ella ya el periódico. Mi mamá le gustaba mucho escribir, yo la he visto que ella dejaba todo por sus escrituras, ha tenido muchos reconocimientos, ¿no? Y en fin, va a ser un gusto pasar por ahí, leer su nombre, muy emocionante para nosotros, para mí especialmente, y mis hijos, que aunque no lo conocieron, pero ellos saben por todo lo que yo les puedo contar y he escrito sobre él. En fin, hemos tenido muchas charlas que yo les cuento a ellos de la vida que tuvimos con mi padre, ¿no? Tenía yo 11 años y él quiso que estemos nosotros en la facultad de comercio. Y a mí me sacó del Colegio Santana para que entre a la facultad de comercio y a mi hermana también. Como que mi hermana fue reina de la facultad de comercio, la nombraron, y un joven que no me recuerdo ahorita el nombre, él fue el que la coronó y él era de la facultad de Derecho. Y hubo la coronación, fue un homenaje muy bonito y mi papá presente, porque claro, cuidando a las hijas. y yo, pues, jovencita como era, la pasamos bien, contentas, felices, y después que tuvimos esa pena tan grande de la muerte de ellos.
Bien, amigos, vieron ustedes este documental de 29 minutos 40 segundos en el que Canal 11 muestra la vida y obra del doctor Rómulo Herrera Justiniano. Queremos invitarlos el próximo domingo a un programa especial y el martes, como todas las noches, el reprise a las 10 aquí en Canal 11, el canal de la cultura. Queremos invitarlos para que no se vayan de Canal 11. Inmediatamente después tenemos Memoria Activa con Carlos Valverde y a partir de las 10:30 otro documental Bolivia siglo XX dirigido por Carlos Mesa. Esta vez la historia de las constituciones del Estado. Un extraordinario documental Bolivia siglo XX de Carlos Mesa. Permiso, buenas noches.